Nadie quiso comprar a la Apache velada, hasta que un ganadero vio lo que todos temían: el sol todavía no estaba alto cuando el mercado comenzó a llenarse. El polvo del camino se levantaba con cada paso, con cada rueda de carreta, con cada animal que era llevado de un lado a otro. Los vendedores gritaban precios, los compradores discutían, y el aire estaba cargado de tensión y curiosidad. No era un día cualquiera. Se notaba en las miradas, en los murmullos, en la forma en que la gente se detenía más de lo normal frente a un mismo punto. Allí, un poco apartada del ruido principal, estaba ella. La mujer Apache permanecía sentada, con la espalda recta, las manos juntas sobre el regazo. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro que apenas dejaba ver la forma de su nariz y la sombra de sus ojos. No se movía. No hablaba. Parecía parte del suelo mismo, como si hubiera estado allí desde siempre. Sin embargo, todos sabían que no era así. Todos sabían que había llegado esa misma mañana. Nadie sabía su nombre. Algunos decían que venía de lejos, de tierras donde el viento cortaba la piel y las noches eran largas. Otros afirmaban que había perdido a su gente en una guerra silenciosa que pocos querían recordar. Lo único claro era que su presencia incomodaba. No porque hiciera algo, sino porque existía. Cada vez que alguien se acercaba, bajaba la voz. Los pasos se hacían más lentos. Las miradas se desviaban rápido, como si mirar demasiado tiempo pudiera traer mala suerte. Los niños eran apartados por sus madres. Los hombres cruzaban los brazos y fruncían el ceño. El hombre encargado de presentarla habló en voz alta, tratando de sonar firme. Dijo que era fuerte, que sabía trabajar, que no causaría problemas si se le daba una oportunidad. Pero sus palabras flotaron en el aire sin fuerza. Nadie respondió. Nadie preguntó precio. Nadie dio un paso al frente. El silencio fue más pesado que cualquier grito. Ella escuchaba todo. Aunque no levantaba la cabeza, cada sonido le llegaba claro. El roce de la tela, el crujir de la madera, las risas nerviosas que intentaban esconder el miedo. No era la primera vez que estaba rodeada de gente que no la veía como persona. Tampoco era la primera vez que el silencio la juzgaba. Recordaba otros lugares parecidos. Otros mercados. Otras miradas iguales. Había aprendido a no esperar nada. El velo cubría más que su rostro. Cubría cicatrices que no eran solo del cuerpo. Cubría recuerdos de una vida antes del silencio. Antes de que su mundo se rompiera en pedazos pequeños e irreconocibles. Antes de que su nombre dejara de importar. Un hombre se detuvo a unos metros de distancia. La observó por unos segundos. Parecía curioso, pero su expresión cambió rápido. Negó con la cabeza y se alejó murmurando algo sobre problemas y desgracias. Otro hizo lo mismo. Y otro más. Las historias crecían solas. Que si traía mala suerte. Que si era violenta. Que si había visto demasiada muerte. Que si no se podía confiar en alguien que no hablaba. Nadie sabía si era verdad, pero eso no importaba. El miedo siempre encontraba una razón. Ella permanecía inmóvil. El sol fue subiendo y el calor empezó a sentirse. El mercado seguía su ritmo. Animales cambiaban de dueño. Sacos de grano pasaban de mano en mano. Risas surgían aquí y allá. Pero alrededor de la mujer velada había una especie de vacío. Un espacio que nadie quería cruzar. Algunas personas la miraban con lástima. Otras con desprecio. Muy pocas con verdadera curiosidad. La mayoría simplemente la evitaba. El hombre encargado volvió a hablar, esta vez con menos seguridad. Repitió su discurso. Intentó bajar el precio. Intentó hacer bromas para aliviar la tensión. Nada funcionó. Cada palabra parecía reforzar la idea de que había algo mal con ella. Ella apretó un poco más las manos, pero no levantó la cabeza. Pensó en el camino que la había llevado hasta allí.
En las decisiones que nunca pudo tomar. En cómo el mundo se había vuelto pequeño, reducido a órdenes y silencios. En cómo había aprendido a leer los gestos para saber cuándo callar, cuándo moverse, cuándo resistir. El mercado no era el peor lugar donde había estado. Eso pensó, y esa idea la hizo sentir cansada. Muy cansada. Un grupo de hombres discutía no muy lejos. Hablaban de ganado, de tierras, de cosechas. Sus voces eran firmes, seguras. Personas acostumbradas a decidir. A mandar. A poseer. Ella escuchaba sin querer, como se escucha la lluvia cuando no hay techo. Uno de ellos miró hacia su dirección por un instante más largo de lo normal. No dijo nada. No señaló. Solo observó. Luego volvió a la conversación. Ella sintió ese peso diferente. No era miedo. Tampoco desprecio. Era otra cosa. No supo identificarla, pero no se permitió pensar demasiado en ello. Aprendió hace tiempo que la esperanza podía doler más que la indiferencia. El tiempo pasó lento. El sol comenzó a inclinarse apenas. El encargado se secó el sudor de la frente y suspiró. Sabía que el día no estaba saliendo como esperaba. La gente no iba a cambiar de opinión fácilmente. Cuando el miedo se instala, se vuelve costumbre. Algunos comenzaron a irse. Otros seguían con sus asuntos. Nadie parecía interesado en cambiar la historia que se estaba escribiendo sin palabras. Ella seguía allí. No pidió agua. No pidió sombra. No pidió nada. Su silencio no era sumisión, era supervivencia. Era la única forma que había encontrado de mantenerse entera cuando todo alrededor intentaba romperla. Una mujer mayor pasó cerca y la miró con atención. Sus ojos se suavizaron por un segundo, como si reconociera algo familiar. Pero no se detuvo. Apretó los labios y siguió caminando. Incluso la compasión tenía límites en ese lugar. El mercado comenzó a perder fuerza. El polvo volvió a asentarse. Los gritos se hicieron menos frecuentes. El día avanzaba y con él, la certeza de que nadie la quería. Ella lo aceptaba. No con rabia, sino con una calma pesada. Había aprendido que resistir no siempre significaba luchar. A veces era solo seguir respirando y esperar que el día terminara. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Ella aún no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero entre todas esas miradas que huían, una no lo hizo. Entre todos los miedos repetidos, uno no se dejó contagiar. Y aunque todavía no había dado un paso al frente, su presencia ya estaba allí, observando en silencio, viendo no lo que se decía de ella, sino lo que realmente era. Y el mercado, sin darse cuenta, estaba a punto de ser testigo de algo que ninguno de sus rumores había previsto. El día continuaba avanzando y el mercado seguía su rutina habitual, pero alrededor de la mujer apache el ambiente era distinto. Un miedo silencioso flotaba en el aire, palpable como el calor que subía del suelo polvoriento. Cada movimiento suyo era observado, analizado y juzgado sin que ella dijera una sola palabra. La gente no necesitaba explicaciones, su silencio era suficiente para alimentar rumores, historias y miedos que se mezclaban con la brisa caliente del mediodía. Los compradores caminaban lentamente cerca de ella, pero ninguno se acercaba lo suficiente. Las conversaciones se hacían a media voz, y los gestos nerviosos eran comunes. Algunos comentaban que nadie podía confiar en alguien que no hablaba, que el velo ocultaba secretos peligrosos, que su mirada, aunque cubierta, transmitía una fuerza que parecía amenazar a quienes la rodeaban. Cada historia se volvía más exagerada a medida que pasaban los minutos y el miedo colectivo se intensificaba. Algunos se detuvieron para observar desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y terror. Los rumores corrían rápido, decían que había visto demasiada muerte, que no tenía familia, que su llegada traería problemas.
Las mujeres del mercado apretaban la mano de sus hijos y los alejaban discretamente, como si solo la presencia de la apache pudiera contaminarlos con mala suerte. Los hombres miraban con desconfianza, cruzando los brazos y frunciendo el ceño, evitando cualquier contacto visual que pudiera interpretarse como desafío. El encargado de presentarla estaba cada vez más inquieto. Sus palabras, antes firmes, empezaban a temblar. Intentó convencer a los posibles compradores, destacando que la mujer era trabajadora, que podía ayudar en las tareas del hogar o del campo, que no causaría problemas. Pero cada frase parecía perder fuerza en el aire. Nadie se acercaba. Nadie preguntaba precio. Nadie estaba dispuesto a arriesgarse a romper la cadena de miedo que había crecido a su alrededor. Ella permanecía quieta, pero sus ojos, apenas visibles bajo el velo, lo observaban todo. Cada gesto, cada mirada, cada paso a su alrededor quedaba registrado en silencio. Había aprendido a leer a las personas, a entender cuando estaban asustadas, cuando dudaban y cuando juzgaban sin razón. Su vida había sido un constante aprendizaje de señales, y cada día que pasaba en el mercado le recordaba que la gente podía temer incluso a quienes no les hacían daño. Las historias sobre ella no eran ciertas, pero eso no importaba. El miedo colectivo se alimentaba de suposiciones y exageraciones. Es peligrosa, decía uno. Tiene mala suerte, aseguraba otro. No se puede confiar en alguien que no habla, murmuraban otros. Nadie sabía de dónde venían esas afirmaciones, pero todos las repetían, reforzando la idea de que la mujer era un riesgo. Ella respiraba con calma, aunque cada palabra que se decía a su alrededor pesaba en el aire como una losa. No había enojo, solo resignación. Había aprendido que el silencio podía protegerla más que cualquier palabra. Había aprendido que esperar a que otros comprendieran era una pérdida de tiempo. Su vida le había enseñado que resistir no siempre significaba luchar con fuerza, a veces significaba mantenerse intacta mientras el mundo hacía sus juicios apresurados. El mercado estaba lleno de actividad. Carretas de madera avanzaban entre la multitud, animales relinchaban y los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo. Sin embargo, alrededor de la apache velada, todo parecía moverse más lento. Las personas la rodeaban, pero a distancia prudente, como si una línea invisible de peligro la separara de ella. Cada paso en falso de cualquier comprador hacía que el miedo se expandiera, y pronto los murmullos se convirtieron en comentarios más claros sobre su carácter y su historia. Un niño se acercó sin darse cuenta, atraído por la curiosidad, pero su madre lo apartó de inmediato. No te acerques, dijo en voz baja, mirando de reojo a la apache. Era un gesto repetido muchas veces durante la jornada. La mujer solo observó al niño, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que no era culpa de él, era el miedo aprendido, heredado y reforzado por la gente alrededor. Algunas mujeres mayores, curiosas y menos temerosas, intentaban entenderla. Se acercaban, miraban su rostro bajo el velo y luego se alejaban, murmurando entre ellas. No siempre con malicia, sino con la incapacidad de comprender algo que parecía tan diferente de la norma. Cada gesto de curiosidad se perdía entre la multitud, diluido por la desconfianza general, y no cambiaba nada. El silencio de la apache seguía siendo su escudo. Mientras el día avanzaba, las horas parecían alargarse. La sombra de los techos de los puestos se movía lentamente, y el calor se volvía más intenso. El encargado comenzó a mostrar signos de desesperación. Intentó bajar el precio, hizo bromas, ofreció trabajar en diferentes tareas, pero todo fue en vano. La resistencia del mercado no estaba en sus bolsillos ni en su paciencia, sino en el miedo que cada persona sentía hacia la mujer que permanecía inmóvil y callada. En ese ambiente de rechazo y tensión, un hombre se detuvo un poco más lejos. No parecía parte del miedo colectivo. Sus ojos la estudiaban con atención, sin apresurarse ni juzgar de inmediato. Parecía diferente a los demás compradores, diferente a quienes hablaban sin mirar. Su mirada no estaba llena de terror ni de prejuicio,
estaba llena de curiosidad y de algo más difícil de nombrar, atención y percepción. Él observó cómo la gente se apartaba, cómo la Apache no reaccionaba a los comentarios, cómo mantenía la calma pese a la presión de todos a su alrededor. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el velo, que le decía que no era peligrosa. No entendía su historia, pero podía sentir la dignidad detrás de su silencio. Era algo que otros habían ignorado, y él lo notaba de inmediato. El día parecía no terminar. La mujer seguía sentada, inmóvil, mientras el mercado se volvía más pesado con rumores y miradas nerviosas. Pero dentro de ese silencio, algo empezaba a cambiar, aunque muy lentamente. La presencia de aquel hombre distinto era un pequeño contraste en medio del miedo general. No era suficiente para romperlo, pero era un primer indicio de que alguien estaba dispuesto a ver más allá de los rumores, dispuesto a mirar lo que todos los demás evitaban. El miedo colectivo, que hasta ese momento había sido como un muro invisible alrededor de la Apache, comenzaba a enfrentarse a algo diferente, la atención de alguien que no se dejaba arrastrar por el juicio de los demás. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, pero para ella, acostumbrada a la indiferencia y al desprecio, era un cambio que llamaba a la esperanza. Mientras los últimos rayos del sol comenzaban a inclinarse hacia el horizonte, la mujer Apache permanecía en su lugar. Cada gesto de la multitud era una lección aprendida en silencio. Cada paso que se alejaba era un recordatorio de la soledad que había vivido toda su vida. Y entre todo eso, la mirada del hombre se mantenía firme, diferente, como un faro que apenas comenzaba a iluminar la oscuridad que la rodeaba. Por primera vez en el día, ella notó que no todo el mundo compartía el miedo que los demás sentían. Aunque todavía no podía saber qué pasaría, su corazón registró la diferencia. No era confianza completa ni seguridad total. Era solo un vistazo, un pequeño indicio de que quizás, solo quizás, alguien estaba dispuesto a ver más allá del velo, más allá del miedo, y a comprender lo que los demás nunca quisieron mirar. El mercado siguió su curso, y la mayoría continuó con su rutina, ignorando o reforzando sus prejuicios. Pero en medio de ese mar de miradas temerosas, la atención de un solo hombre comenzó a marcar la diferencia. Una diferencia silenciosa, que aún no se traduce en acción, pero que estaba a punto de cambiar la historia de la Apache velada de una manera que nadie había anticipado. Y así terminó el día, con el polvo asentándose lentamente, con los últimos gritos de los vendedores y con el sol ocultándose detrás de las montañas. La mujer permanecía allí, inmóvil, pero con una nueva sensación en el aire, la posibilidad de ser vista de una manera diferente. Por primera vez en mucho tiempo, el día siguiente comenzó con la misma rutina del mercado, pero algo había cambiado en el aire. La mujer Apache todavía estaba allí, sentada, con su velo cubriendo el rostro y las manos cruzadas en el regazo. Sin embargo, la atención que había recibido el día anterior había dejado una pequeña diferencia, un hombre no parecía temerle. No era un comprador cualquiera ni un rumor difundido por la multitud. Era un ganadero, un hombre acostumbrado a leer tanto a las personas como a los animales, y su mirada se detenía en ella con atención genuina, sin prejuicios ni miedo. El ganadero había llegado temprano, acompañado solo de su caballo y su mirada tranquila. A diferencia de los demás, no se acercó con desconfianza ni murmurando advertencias. Caminó lentamente hacia la zona donde ella estaba, observando primero a la multitud y luego a la mujer. Podía sentir la tensión que la rodeaba, el silencio que la protegía y el miedo que los demás proyectaban sobre ella. Pero él no sintió ni temor ni rechazo, lo que sintió fue curiosidad y una necesidad de comprender. Se detuvo a unos metros y simplemente la miró. No hizo ruido, no dijo palabras vacías. Solo observó. Sus ojos se encontraron con los de ella, apenas visibles bajo el velo, y en ese instante hubo un reconocimiento silencioso. No era reconocimiento de pasado compartido, ni de amistad, ni de parentesco. Era el reconocimiento de que ambos eran seres humanos, cada uno con su historia, cada uno con su vida, y que esa vida merecía ser entendida y respetada. La multitud lo notó.
Algunos se alejaron, desconcertados por la calma y la determinación en sus movimientos. Otros murmuraban entre sí, ¿por qué no siente miedo?, decían. ¿No sabe lo que ella puede traer?, preguntaban. Pero el ganadero no prestaba atención. No estaba allí para seguir rumores ni para temer a historias sin fundamento. Estaba allí para ver la verdad, y eso lo diferenciaba de todos los demás. Mientras la gente seguía a distancia, él se acercó un poco más. Observó la postura de la mujer, su calma imperturbable, y notó que detrás del velo había algo más que misterio, había dignidad, paciencia y una fuerza silenciosa que los demás no podían percibir. Sus años trabajando en los campos y con el ganado le habían enseñado a leer señales, a distinguir lo real de lo inventado, y todo lo que percibía en ella hablaba de resistencia, no de peligro. Ella lo sintió. Su instinto le dijo que este hombre era diferente. No como los demás que miraban con miedo, ni como los que murmuraban historias sin sentido. Su mirada no estaba cargada de juicio. No había prisa ni intención de poseerla como si fuera un objeto. Solo había observación, interés sincero, y algo que hacía tiempo no sentía, comprensión. El encargado, viendo que alguien finalmente mostraba interés, trató de hablar. Señor, ella es trabajadora, comenzó, pero el ganadero lo interrumpió con un gesto calmado. No necesitaba explicaciones ni argumentos. Su atención estaba completamente en la mujer, en su postura, en el silencio que la envolvía. No era curiosidad superficial, era un esfuerzo consciente por ver lo que todos los demás habían ignorado. A medida que se acercaba un poco más, notó los pequeños detalles que los demás pasaban por alto, la forma en que sus manos permanecían juntas, no por miedo, sino por disciplina, la manera en que se mantenía erguida, mostrando fuerza a pesar de la apatía de quienes la rodeaban, y la serenidad en sus ojos, que reflejaban una historia de sufrimiento y resistencia, de pérdidas y de resiliencia. El ganadero entendió algo que los demás nunca habían visto: el miedo no estaba en ella, sino en quienes la rodeaban. Los rumores no tenían fundamento, y la sociedad había creado un muro de desconfianza basado en historias inventadas. La mujer no era peligrosa. Lo peligroso era la ignorancia de quienes no se tomaban el tiempo para mirar de verdad. Decidió actuar. No porque sintiera lástima, sino porque reconoció la injusticia del momento. Se acercó lo suficiente como para estar frente a ella, sin invadir su espacio, sin exigir nada. Ella levantó ligeramente la cabeza, un gesto apenas perceptible, y sus ojos se encontraron. Hubo un instante de entendimiento mutuo, un silencioso acuerdo de que aquel encuentro cambiaría algo en ambos. La multitud comenzó a notar la diferencia. Algunos se quedaron observando, otros murmuraban entre sí, sorprendidos de que alguien no se dejara llevar por el miedo colectivo. El ganadero se inclinó un poco, hablando en voz baja, como si solo ella pudiera escucharlo. No pidió explicaciones, no cuestionó su pasado. Simplemente dijo que la veía, que entendía que no era lo que todos decían que era, y que si ella estaba dispuesta, podría acompañarlo. Ella dudó un instante. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien no la juzgaba antes de conocerla. El silencio que la rodeaba se volvió más pesado, pero también más seguro, porque ahora había una fuerza que no temía ni despreciaba. Sus ojos, detrás del velo, reflejaban sorpresa, pero también una chispa de esperanza que había estado apagada por demasiado tiempo. El ganadero no se apresuró. Sabía que la confianza no se pedía, se ganaba. Y ella tampoco estaba acostumbrada a confiar rápidamente. Había aprendido a protegerse, a mantener su distancia y a no depender de nadie. Pero la presencia de aquel hombre era distinta. Había algo en su forma de mirar que decía: no estoy aquí para lastimarte. Estoy aquí para comprenderte. Mientras hablaban en silencio, la multitud comenzó a dispersarse. Algunos seguían murmurando, otros se alejaban completamente, incapaces de entender la conexión que se estaba formando frente a ellos. La apache, acostumbrada al rechazo, observaba con cautela.
Pero por primera vez, sintió que no todo el mundo veía su historia a través del prisma del miedo. El ganadero tomó una decisión. No iba a esperar más. Se acercó un poco más y le ofreció su mano, un gesto simple, humano, pero lleno de significado. Ella lo miró, consciente de que aceptar esa mano era un riesgo. No por peligro físico, sino por lo que significaba confiar nuevamente. Por lo que significaba creer que alguien podía ver la verdad detrás del velo y la ignorancia de los demás. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, ella aceptó. Su mano se unió a la de él, y ese contacto silencioso fue más poderoso que cualquier palabra. No era una rendición ni una sumisión, era un acto de reconocimiento mutuo, de respeto, y de la posibilidad de un nuevo camino. El mercado observó, atónito. Lo que todos temían presenciar se estaba deshaciendo frente a sus ojos. La mujer que habían evitado todo el día anterior, la que habían juzgado sin conocerla, ahora caminaba junto a un hombre que no compartía sus prejuicios. Cada paso que daban era un pequeño desafío a los miedos colectivos, una prueba de que la verdad puede ser diferente de las historias que nos contamos a nosotros mismos. La apache velada, acostumbrada al rechazo, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: alivio. No era felicidad inmediata, ni alegría sin reservas. Era alivio, porque alguien finalmente había visto más allá de lo que todos los demás temían. Había alguien que podía reconocer su humanidad, sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. Mientras se alejaban del centro del mercado, el polvo levantado por sus pasos se mezclaba con el calor de la tarde. La multitud comenzaba a retomar sus asuntos, algunos murmurando, otros simplemente mirando en silencio. Pero el miedo colectivo, aunque todavía presente, había perdido su poder absoluto. La mujer había encontrado un aliado inesperado, y ese pequeño cambio estaba a punto de transformar el resto de su vida de maneras que nadie, ni ella misma, podía imaginar completamente. Ese día, la apache velada descubrió que no todas las miradas estaban llenas de miedo. Descubrió que la dignidad y la paciencia podían ser vistas y respetadas por quienes tenían la capacidad de mirar con atención y comprensión. Y el ganadero entendió que detrás del silencio y del velo había una historia digna de respeto, una fuerza que no necesitaba ser temida, sino reconocida. El encuentro silencioso entre ellos había cambiado el curso del mercado, y más importante aún, el curso de su destino. La mujer apache, que había sido rechazada por todos, ahora caminaba hacia un futuro incierto, pero con la certeza de que no estaría sola. Y el ganadero, que había decidido mirar más allá del miedo de los demás, había encontrado algo que no esperaba: la oportunidad de conocer la verdadera fuerza que reside en la calma y en el coraje silencioso. Después de salir del mercado, la apache velada caminaba junto al ganadero, un paso detrás de él, observando cada movimiento con cautela. Su mundo había cambiado en cuestión de horas, y la incertidumbre la mantenía alerta. Cada sonido, cada sombra, cada gesto podía ser una señal de peligro, pero también podía ser una oportunidad para un comienzo diferente. Por primera vez, alguien parecía verla por lo que realmente era: una mujer con fuerza, dignidad y experiencia, y no como un objeto de miedo o rumores. El ganadero, por su parte, no había hablado mucho, pero cada palabra que decía era medida y sincera. No intentaba impresionarla ni convencerla de nada. Simplemente estaba allí, mostrando que podía confiar en ella y que veía más allá de los prejuicios de la multitud. Caminaban por un sendero que se alejaba del mercado, dejando atrás los murmullos, las miradas desconfiadas y el polvo acumulado. Con cada paso, la apache sentía que el peso del rechazo comenzaba a disminuir, aunque aún no desaparecía por completo. Mientras avanzaban, el ganadero comenzó a notar señales de su pasado en pequeños detalles: la manera en que sus ojos se movían, buscando protección, la firmeza de su postura, que hablaba de resistencia, y la forma en que mantenía sus manos juntas, como si fueran una barrera invisible que la protegiera de un mundo que le había hecho daño. Cada gesto contaba una historia que él podía leer sin necesidad de palabras.
Finalmente, se detuvieron junto a un río, donde el agua corría limpia y clara entre las piedras. Allí, con un aire más tranquilo, el ganadero decidió intentar conocerla mejor. No con preguntas invasivas, sino observando y haciendo comentarios simples sobre el entorno, como si hablar del mundo fuera más fácil que hablar de sí misma. La apache lo miraba con curiosidad y precaución, evaluando si podía confiar nuevamente en alguien después de tanto rechazo. El ganadero notó su silencio y no lo cuestionó. Sabía que la confianza se construye lentamente y que la historia de una persona no puede revelarse de inmediato. En cambio, empezó a compartir pequeñas cosas de su vida, cómo trabajaba con su ganado, cómo conocía los senderos y las estaciones, cómo había aprendido a entender a las personas observando sus gestos y reacciones. No esperaba reciprocidad inmediata, solo quería mostrarle que podía ser diferente, que no todos veían su vida como algo negativo o aterrador. Ella escuchaba atentamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desconfianza. Era difícil dejar atrás años de miedo, de rechazo y de silencios forzados. Había aprendido que las personas podían aparentar bondad, pero que detrás de cada gesto amable podía esconderse traición o abuso. Sin embargo, había algo en el que no coincidía con esas experiencias pasadas, no había prisa, no había juicio, solo atención y respeto. Poco a poco, la apache comenzó a abrirse un poco más, no con palabras completas, sino con gestos. Señalaba cosas a su alrededor, indicaba el camino por donde podían avanzar, y de vez en cuando levantaba ligeramente el velo, dejando entrever sus ojos, que reflejaban tanto dolor como determinación. Cada gesto era un pequeño paso hacia la confianza, y el ganadero lo entendía. No necesitaba que hablara, podía leerla con precisión a través de sus movimientos y expresiones. Conforme avanzaban, el ganadero empezó a descubrir la verdad que todos los demás habían ignorado. La mujer no era peligrosa ni malvada. No traía mala suerte ni problemas. Había sufrido pérdidas profundas, su familia había desaparecido en conflictos antiguos, su gente había sido desplazada, y ella había sido obligada a sobrevivir en un mundo que no ofrecía compasión. Cada rumor, cada mirada de miedo, no era más que un reflejo de la ignorancia y el prejuicio de los demás. La apache, por su parte, sentía que su pasado empezaba a ser visto de otra manera. No por completo, no con palabras, pero con gestos y atención sincera. Él entendía que su dolor no definía su valor, que su silencio no era un defecto, sino una herramienta de supervivencia. Cada paso que daban juntos hacia un lugar más seguro le enseñaba que había quienes podían ver más allá del miedo, quienes podían reconocer la fuerza que residía en su calma y dignidad. Durante horas caminaron por senderos rodeados de árboles y pastizales. El ganadero le hablaba de su trabajo con los animales, de cómo cuidaba a cada uno y respetaba su vida. Hablaba también de su familia, de cómo había aprendido a distinguir entre quienes querían aprovecharse y quienes ofrecían ayuda genuina. Con cada palabra, ella entendía que estaba frente a alguien diferente, alguien que no la juzgaba por lo que era ni por lo que otros decían de ella. Llegaron a un claro donde el sol tocaba la tierra de manera cálida y amable. Allí, el ganadero decidió compartir más directamente lo que había notado en ella. Habló sobre su fuerza, sobre su paciencia y sobre la dignidad que mostraba a pesar de todo lo que había pasado. No eran palabras de elogio vacías, sino un reconocimiento honesto de lo que él había visto, que su resistencia y su silencio eran una forma de supervivencia, no un signo de maldad. La apache escuchó con atención. Por primera vez, alguien no solo veía su sufrimiento, sino también su capacidad de resistir y mantenerse íntegra. No era compasión ni lástima lo que sentía de su parte, sino comprensión. Y esa comprensión comenzó a suavizar los muros que había construido alrededor de sí misma durante tantos años. El ganadero también comenzó a percibir algo más, una habilidad de observación y una inteligencia que la mayoría de las personas pasaba por alto. A través de sus gestos, podía ver que ella había aprendido a adaptarse, a protegerse y a sobrevivir.
Había transformado su dolor en fortaleza silenciosa, y él entendía que eso no era algo que todos pudieran ver ni valorar. Con el tiempo, comenzaron a hablar de manera más directa sobre su pasado, aunque sin forzarse. Ella no contaba todo, pero dejaba entrever fragmentos, recuerdos de su infancia, de su familia, de momentos difíciles que habían moldeado su vida. Él escuchaba sin interrupciones, con paciencia, dejando que cada palabra, cada gesto, cada silencio tuviera su lugar. La confianza se estaba construyendo paso a paso. Ese día, la mujer Apache comprendió que no todas las personas juzgaban antes de conocer. Que podía existir alguien dispuesto a ver más allá del velo, más allá de las cicatrices y los rumores, y reconocer la verdad de su vida. Y el ganadero descubrió que la fuerza verdadera no siempre se expresa con palabras o con violencia, a veces se muestra en calma, paciencia y en la habilidad de resistir cuando todo parece en contra. Mientras avanzaban hacia un lugar más seguro, ambos entendieron que el miedo y los prejuicios del mercado no definían quién era ella ni lo que podía ser su vida. Había comenzado un proceso de sanación silenciosa, donde cada paso juntos significaba menos miedo, más confianza y la posibilidad de un futuro diferente. El sol empezó a caer y la tarde se volvió dorada. La Apache miró el horizonte con una mezcla de cansancio y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un camino donde no estuviera sola. Donde alguien podía verla y comprenderla sin temor ni prejuicio. Y el ganadero, a su lado, sentía que había tomado la decisión correcta, mirar más allá del miedo de los demás y reconocer la dignidad y fuerza de alguien que había sido injustamente juzgado. Ese día marcó un cambio profundo. La mujer Apache había encontrado a alguien que la veía, que entendía su sufrimiento y su fuerza, y que no la juzgaba por los rumores de los demás. Y el ganadero había encontrado una verdad que pocos podían reconocer, que detrás del silencio y el velo había una vida valiosa, una historia de resistencia y una fortaleza que merecía respeto y cuidado. Con cada paso hacia adelante, la relación entre ambos se fortalecía, y aunque el camino todavía era incierto, ambos sabían que juntos podían enfrentar lo que viniera. La Apache velada había encontrado finalmente a alguien que la veía, no como objeto de miedo, sino como persona, y esa percepción silenciosa estaba a punto de cambiarlo todo. Con el último rayo de sol tocando los campos abiertos, la mujer Apache caminaba junto al ganadero, sintiendo una mezcla de alivio, precaución y algo que no había sentido en años, esperanza. Cada paso que daban alejándose del mercado representaba un pequeño triunfo sobre el miedo y los prejuicios que habían marcado su vida. Por primera vez, no caminaba sola, no era observada con sospecha por todos los que la rodeaban, y no tenía que fingir indiferencia ante el mundo que la había rechazado tantas veces. El ganadero la guiaba con paciencia, sin prisas, sin exigirle palabras que no estaba lista para dar. Cada gesto suyo estaba lleno de respeto y consideración. No la trataba como un objeto ni como alguien débil, la veía como lo que realmente era, una mujer fuerte, resiliente y con dignidad. Mientras avanzaban, ella observaba el paisaje con ojos más abiertos, notando detalles que antes habría pasado por alto, la luz del sol reflejándose en los árboles, el canto de los pájaros, el suave murmullo del río cercano. Todo parecía más vivo porque ya no estaba cargado de miedo. El camino no era fácil. Había senderos irregulares, piedras sueltas y arbustos que parecían bloquear el paso. Pero cada obstáculo era enfrentado juntos. El ganadero la ayudaba a cruzar donde era necesario, y ella aceptaba su ayuda sin vergüenza, comprendiendo que aceptar apoyo no era señal de debilidad. Por primera vez, entendía que podía confiar en alguien que no buscaba aprovecharse de su vulnerabilidad, sino acompañarla en un proceso de recuperación y vida. Mientras avanzaban, la Apache compartía fragmentos de su pasado. No eran historias completas ni confesiones profundas, sino recuerdos sueltos, momentos de su infancia con su familia, historias de su pueblo, pequeños detalles de una vida que había sido dura y solitaria. El ganadero escuchaba atentamente, sin interrupciones, con la mirada serena y las manos relajadas. Cada palabra, cada gesto,
era recibido con respeto, y eso le daba fuerza. Por primera vez, podía sentir que su historia no era juzgada, que su dolor no era ignorado y que sus cicatrices eran comprendidas. El ganadero también compartía su vida con ella. Hablaba de cómo trabajaba con su ganado, de cómo cuidaba la tierra y los animales, de cómo había aprendido a distinguir a las personas por sus acciones más que por sus palabras. No hablaba de manera pedante ni para impresionar, sino para mostrarle que podía existir un mundo donde la honestidad, el respeto y la comprensión eran posibles. La Apache escuchaba, y cada palabra fortalecía la confianza que comenzaba a nacer entre ellos. A medida que se alejaban más del mercado, llegaron a un pequeño refugio cerca de un río. Era un lugar sencillo, pero seguro, con espacio para descansar y recuperar fuerzas. El ganadero le ofreció agua, comida y un lugar para sentarse. Ella aceptó con gratitud, sintiendo que aquel simple gesto significaba más de lo que podría haber imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupaba por su bienestar sin condiciones ni prejuicios. Durante los días siguientes, la Apache comenzó a acostumbrarse a esta nueva rutina. El ganadero la enseñaba tareas útiles, pero siempre con respeto. No la obligaba, no la reprendía por errores pequeños, y siempre le daba tiempo para aprender. Ella descubría habilidades que no sabía que aún conservaba: paciencia, ingenio, fuerza para superar dificultades. Cada tarea completada le devolvía confianza en sí misma, y cada mirada de aprobación del ganadero reforzaba la sensación de que podía ser valorada por quien era realmente. La relación entre ambos creció lentamente, basada en la confianza, la comprensión y el respeto. No había apresuramiento, no había expectativas irreales. Solo existía el reconocimiento de que ambos estaban allí para apoyarse y aprender del otro. La Apache, que había pasado años desconfiando de todos, empezó a sentir que podía abrir su corazón sin miedo a ser dañada de nuevo. Y el ganadero, que había decidido mirar más allá del miedo de los demás, descubría la profundidad de la fuerza que reside en la paciencia y la resiliencia. Con el tiempo, comenzaron a hablar más abiertamente sobre su historia. La Apache contaba recuerdos de su familia, de momentos felices antes de que todo cambiara, de pérdidas dolorosas y traiciones que la habían marcado profundamente. El ganadero escuchaba sin interrupciones, a veces compartiendo historias de su propia vida para mostrarle que el dolor no era exclusivo de ella, que todos enfrentamos dificultades, pero que la manera en que respondemos determina nuestro camino. Ella empezó a sentir algo que no había experimentado en años: confianza plena en alguien más. No era confianza ciega ni ingenua, sino la certeza de que alguien la veía de verdad, sin miedo ni prejuicio, y que estaba dispuesto a acompañarla en cada paso del camino. Esa sensación le devolvía fuerza, esperanza y la posibilidad de imaginar un futuro donde no estaría sola ni temerosa. Un día, mientras caminaban juntos hacia un campo abierto, el ganadero le preguntó qué quería para su futuro. No esperaba una respuesta inmediata, sabía que su vida había sido difícil y que era imposible definir todo en un instante. Sin embargo, quería que ella supiera que tenía opciones, que podía elegir, y que no estaba atrapada por los prejuicios de los demás. La Apache lo miró, pensó en el mercado, en el miedo de la gente, y luego en su propio valor, y por primera vez pudo imaginar un futuro diferente, uno donde sería respetada, comprendida y valorada por quien realmente era. El ganadero, viendo su reacción, comprendió que su decisión de confiar en ella y apoyarla había sido correcta. No solo había ayudado a alguien a escapar del miedo y del rechazo, sino que también había encontrado a una persona cuya fortaleza silenciosa lo inspiraba a ser mejor. Cada paso que daban juntos, cada día compartido, era un recordatorio de que mirar más allá del prejuicio podía transformar vidas de manera inesperada y poderosa. Con el tiempo, la mujer Apache comenzó a recuperar su voz, no solo literal, sino también su capacidad de expresar ideas, sentimientos y pensamientos. Aprendió a comunicarse con él y con aquellos que se acercaban con respeto, y descubrió que podía ser escuchada y comprendida.
Cada palabra que pronunciaba era un acto de libertad y afirmación, un recordatorio de que había sobrevivido y que ahora podía vivir plenamente. El ganadero la apoyaba en cada paso, sin imponer límites ni expectativas injustas. Ella comenzó a participar activamente en la vida diaria, tomando decisiones, ayudando con tareas importantes y mostrando sus habilidades de manera práctica y útil. La gente que los conocía comenzó a notar la transformación. La mujer que antes había sido temida y evitada ahora era vista con respeto y admiración. Su fuerza y dignidad ya no eran ocultas por un velo de miedo, sino reconocidas por quienes estaban dispuestos a mirar de verdad. Finalmente, la Apache Velada entendió que su destino había cambiado gracias a la atención, comprensión y apoyo del ganadero. Ya no estaba sola, ya no era un objeto de rumores, y ya no estaba limitada por los prejuicios de los demás. Había encontrado a alguien que la veía, que la respetaba y que le ofrecía la oportunidad de reconstruir su vida paso a paso. Juntos, caminaron hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La mujer Apache había aprendido que la confianza podía darse nuevamente, que la dignidad podía ser reconocida, y que el valor verdadero no se mide por lo que los demás creen de nosotros, sino por la fuerza que tenemos para seguir adelante. El ganadero, por su parte, comprendió que mirar más allá de los miedos colectivos y reconocer la humanidad en los demás podía transformar vidas de manera profunda y duradera. Y así, la historia de la mujer Apache, que había sido rechazada y temida, se convirtió en una historia de esperanza, resiliencia y cambio. Gracias a la valentía silenciosa de ella y la decisión consciente del ganadero de ver la verdad detrás del miedo, un nuevo destino comenzó, uno donde la dignidad, la comprensión y la fortaleza personal podían florecer sin restricciones. Con cada amanecer, ambos continuaban juntos, enfrentando desafíos y celebrando logros pequeños y grandes. La Apache Velada ya no era un símbolo de miedo, se había convertido en un símbolo de resistencia y transformación. Y el ganadero, que había confiado en su juicio y en su capacidad de ver más allá de lo superficial, se convirtió en parte fundamental de esa transformación, mostrando que la empatía, la paciencia y la atención sincera pueden cambiar el curso de cualquier vida. Así terminó la jornada más importante de sus vidas, no con un final cerrado, sino con la promesa de un camino nuevo, lleno de respeto, confianza y la certeza de que, cuando alguien decide mirar más allá del miedo y reconocer la fuerza y humanidad de otro ser, puede surgir un futuro lleno de esperanza y posibilidades.